Hola, hola amigos, ¿cómo están? Vamos a ver hoy día un tema muy importante en el mundo de las licitaciones públicas. Estamos abordando ahora desde el punto de vista técnico lo que se llaman las especificaciones técnicas del proyecto. ¿Qué tenemos acá en estas especificaciones técnicas? Tenemos el resumen de las operaciones y de los procesos constructivos, materiales y recursos necesarios para poder llevar a cabo este proyecto. Es importante que revisemos y hagamos un buen análisis de este documento para efectos de que el estudio de nuestra licitación sea competitivo y finalmente logremos nuestro objetivo, que es ganar una licitación. Ganar una licitación conlleva responsabilidades desde el punto de vista administrativo que estamos abordando en los otros módulos de este curso. Pero también tenemos que considerar que existen algunos tips y algunas cosas importantes en las cuales debemos analizar y revisar en nuestros documentos de licitación que nos permitan hacernos una correcta idea de el trabajo que debemos realizar. Para darle contexto a este estudio, a este análisis que vamos a dar, les tengo algunos datos importantes de esta propuesta pública, ¿cierto?, que tenemos en Mercado Público. Tenemos desde el punto de vista de la visita a terreno o de los actos administrativos importantes de la licitación, tenemos la visita a terreno. En el caso de esta propuesta pública, esta visita a terreno es una visita declarada como optativa, ¿ya? Como ustedes han podido ver seguramente en el módulo donde abordamos en extenso las visitas a terreno son claves y estratégicas para el cumplimiento del estudio de esta licitación y finalmente poder ganarla. Existen estrategias que ustedes deben utilizar en estas visitas a terreno para poder hacer un correcto estudio. Ahora bien, en el caso de las visitas a terreno, para efectos de nuestro objetivo, que es subir la facturación y ganar licitaciones públicas, no existen las visitas optativas. Debemos acudir a todas las visitas a terreno que tengan las licitaciones, de tal manera de poder desplegar todas estas herramientas que nosotros estamos aprendiendo en esta mentoría y que finalmente nos van a llevar al éxito, que es tener la adjudicación de una licitación pública en el bolsillo y mejorar nuestra facturación. Los criterios de evaluación de esta propuesta, designados por el organismo público que desarrolla la licitación, son los siguientes. Poner atención. Nos indican que el plazo de ejecución de este proyecto tiene un 10%. Nos indican que la evaluación económica, es decir, el valor, el precio el cual nosotros vamos a ofertar, tiene un 20% de la evaluación. Y la experiencia, tanto en cantidad de obras similares como en metros cuadrados construidos, tienen un 30 y un 35% respectivamente. Vale decir, podemos analizar de que los criterios de evaluación de esta propuesta, finalmente, solamente un tercio tiene que ver con la evaluación técnica y los dos tercios restantes tienen que ver con la capacidad que tengamos nosotros de presentar la documentación en el tiempo adecuado y con la información correcta. Materia de otro curso, materia de otro módulo, es cómo hacer un buen estudio de las bases administrativas y sobre todo de los requerimientos de licitación para lograr, para lograr que el 100% de nuestros criterios de evaluación se ajusten a la propuesta. ¿Ya? Otro punto importante antes de iniciar el análisis de estas especificaciones técnicas tiene que ver con revisar permanentemente la licitación pública. ¿Por qué? Porque en mercado público, ¿cierto? En nuestro ambiente de mercado público, en nuestra cuenta personal o en la cuenta de nuestra empresa, nosotros tenemos actualizaciones permanentes del estado de la licitación. Esta licitación es dinámica, no es estática, se mueve, se presentan papeles, se solicitan cosas, existen foros inversos en los cuales en este caso nuestro organismo licitador nos puede preguntar a nosotros los oferentes algún aspecto. Por lo tanto, no solo basta con descargar los documentos, debe haber un trabajo permanente en la revisión de la plataforma. ¿Ya? Y por último, siempre tener en cuenta
si no viene adjunto al mercado público, hacernos una cartilla de verificación de los antecedentes importantes de la propuesta. Dentro de lo que conversamos anteriormente, podemos relacionarlo ahora con nuestro tema que nos convoca, que son las especificaciones técnicas, dado que las especificaciones técnicas conforman cada una de las partes que recién les acabo de nombrar. Vamos a partir con la más importante, que es la visita a terreno. Las especificaciones técnicas cobran vida cuando nosotros hacemos la visita a terreno. Es en ese momento donde nosotros, previo análisis, estudio acabado y acucioso de las especificaciones técnicas de este proyecto, es que nosotros vamos a observar en la realidad, en terreno, si efectivamente las condiciones de este proyecto se están dando como la plantea. ¿Qué dice la realidad? ¿Qué dice la experiencia? Que muchas veces las especificaciones técnicas no acompañan un 100% con lo que realmente hay que ejecutar. ¿Ya? Por eso es importante que en la visita de terreno ustedes desarrollen las técnicas que nosotros les estamos enseñando para poder complementar el conocimiento de este estudio de las bases de las especificaciones técnicas. Otro tema importante que es relevante desde el punto de vista de la visita a terreno. La visita a terreno hay más oferentes. Hay más oferentes interesados en esta licitación pública. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de extraer información relevante de otras empresas, insertar ideas preestablecidas de acuerdo a la licitación, de tal manera de lograr el objetivo final, que es ganar la licitación. Nuestro objetivo es ganar la licitación. Nuestro objetivo no es realizar todo este trabajo, todo este estudio, todo este esfuerzo para salir segundo. En las licitaciones públicas, en mercado público, solo existen aquellos que se adjudican. ¿Ya? Entonces, vamos a partir revisando, tengo algunos tips anotados que me interesa que ustedes los conozcan. Vamos a partir revisando las especificaciones técnicas en detalle para ir viendo algunas cosas que son relevantes en el análisis. ¿Ya? Primer punto importante. Existen diferencias entre los tipos de licitaciones y aquí en las especificaciones técnicas cobra vida el concepto de las propuestas a suma alzada. Como lo revisaron en algún otro módulo de esta mentoría, o probablemente lo van a revisar, tenemos contratos habitualmente en mercado público desde el punto de vista de los contratos de servicio de construcción, como este, que es un proyecto de construcción de plazoleta, donde los contratos habitualmente se realizan con la modalidad de suma alzada. ¿Qué significa esto? Significa que en este contrato, en este estudio, nosotros, quienes estudiamos la licitación, asumimos por cuenta y riesgo el estudio de la misma. Por tanto, bases administrativas, especificaciones técnicas y planos del proyecto se vuelven en su conjunto parte integrante de este contrato, de tal manera que aunque haya algún punto el cual nosotros no hayamos observado y tampoco hayamos cotizado en nuestra oferta, de todas maneras, por el solo hecho de ser suma alzada, debemos considerarlo y debemos ejecutarlo. Por tanto, se vuelve relevante en un contrato suma alzada que hagamos una buena revisión de cada uno de los aspectos de los documentos integrantes del proyecto, de tal manera de no tener este tipo de incongruencias en nuestra oferta final. ¿Ya? Vamos a proceder con la revisión de las especificaciones técnicas, ¿cierto? De este proyecto. Este es un proyecto que licita la unidad técnica, en este caso la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Cerrillos, cuales manifiestan la necesidad de construir una plaza, ¿cierto? En un sector de la comuna de Cerrillo, ¿cierto? Donde se identifica la intersección de la avenida Carlos Baldovino y Pedro Aguirre Cerda. Es en ese sector y no en otro donde esta licitación pública se va a llevar a cabo después de este proceso licitatorio, ¿ya? Tenemos también un dato muy importante para cualquier proyecto en general de construcción, donde se menciona al arquitecto que es el arquitecto proyectista o patrocinante del proyecto. ¿Ya? En nuestro país, ustedes deben saber,
existen profesionales competentes que pueden suscribir proyectos tanto en su concepción como en su ejecución y por lo tanto ellos también son responsables del diseño. Cuando yo voy a licitar un proyecto a suma alzada, si bien es cierto, yo corro con el riesgo del estudio, del análisis y la cuantificación de ese proyecto, tenemos algo positivo a nuestro favor y que es de que es un proyecto suscrito por profesionales, desarrollado por otra unidad y nosotros nos convertimos en el ejecutor. Por lo tanto, nosotros ejecutamos lo que ese proyecto nos mandata. Existen otras instancias que revisan ese proyecto. En este caso particular, lo que nosotros vamos a construir es lo que mandata este arquitecto o esta arquitecto, esta profesional, Melissa Díaz, que es la que ella diseñó en relación a la normativa vigente, a la Ley General de Urbanismo, ¿cierto? Y a toda la legalidad o las leyes sectoriales, digamos, que regulan este tipo de temas, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque vamos a llegar a un punto más adelante de las especificaciones técnicas donde va a cobrar vital relevancia el, la responsabilidad de este proyectista y ejecutor. ¿Ya? Bueno, tenemos entonces la descripción del proyecto. Es un proyecto de construcción de una plaza, ¿cierto? La ubicación ya la conocemos y que considera a manera general obras de pavimentación, considera obras de césped y vegetación, ¿cierto? Y obra de luminarias, en este caso solares, y mobiliario urbano como asientos, ¿cierto? Basureros, mesas de ajedrez, incorporando en este proyecto la normativa referente a la accesibilidad universal, tanto en zonas de tránsito peatonal como en lugares de estancia. La ley de accesibilidad universal es una ley hoy día aplicable a todos los espacios públicos, hoy día en pañales, en estudio, está en una aplicación muy preliminar. Por lo tanto, hoy día hay muchas cosas de esta ley de accesibilidad universal que no vienen 100% definidas en las especificaciones y que nosotros, aquellos que estudiamos esta licitación, debemos de todas maneras conocer para poder cuantificar. Recuerden que nuestro objetivo siempre primero es hacer un correcto análisis de la licitación, un correcto estudio de los antecedentes para lograr un precio competitivo que nos permita adjudicarnos esta propuesta. ¿Ya? En las generalidades, un ítem importante de las especificaciones técnicas, donde habitualmente quien proyecta o la unidad que licita coloca ciertas frases que vamos a revisar, vamos a analizar. Por ejemplo, indican este textual: las obras deberán ejecutarse de acuerdo a las presentes especificaciones y a los planos correspondientes. Además, en cuanto no se opongan a estas, deberán cumplirse normas del Instituto Nacional de Normalización y las especificaciones técnicas. ¿Cierto? Aquí se presenta la primera incongruencia. Habla dos veces de un documento que se llama especificaciones técnicas. En la práctica, muchos organismos públicos a través de mercado público manejan un set de especificaciones técnicas generales para cualquier proyecto y un set de especificaciones técnicas especiales o específicas para un proyecto. Por lo tanto, debemos poner atención, revisar los antecedentes y en el caso que hayan estos dos documentos, debemos revisar estos dos documentos y tener la consideración de que el documento de especificaciones técnicas especiales jamás debe superponerse a la normativa de las especificaciones técnicas generales. ¿Ya? Ahí tenemos un punto de atención. Por lo tanto, nuevamente cobra vía el hecho de que debemos revisar a conciencia la documentación. ¿Ya? También nos habla de manera muy somera y muy tangencial en relación a las normas del Instituto Nacional de Normalización. Pues bien, las normas chilenas dictadas por el Instituto Nacional de Normalización no tienen el carácter de ley, ni tampoco tienen el carácter de decreto ley. Por tanto, en el orden jurídico del análisis de un proyecto, se encuentran a criterio de aquel que proyecta si efectivamente se hace uso de ellas o no. Por tanto, en aquel lugar donde las especificaciones técnicas haga alusión directa al uso de una norma, nosotros podemos considerarla o debemos considerarla más bien como un documento obligatorio para el estudio. Al contrario, si en algún ítem o en alguna partida de nuestro estudio de la licitación no hace mención a ninguna norma, nosotros podemos, desde el punto de vista de
la responsabilidad del buen construir, podemos elegir aplicarla o no. Distinto es cuando esta norma dictada por el Instituto Nacional de Normalización es parte de un reglamento, como por ejemplo de un reglamento de agua potable o de un reglamento de gas. Sí, ahí debemos obligatoriamente utilizarla. Por lo tanto, ojo con este tipo. No todas las normas chilenas son obligatorias en el uso, ¿cierto?, de la ejecución o del análisis de una licitación. En segundo término, nos habla de los materiales, ¿cierto? Los materiales a utilizar se deberá contar con la correspondiente certificación de calidad de un laboratorio competente autorizado por el mismo. Los laboratorios, ¿cierto? Aquellos laboratorios que hacen ensayos de materiales, ¿cierto? O certifican cierto tipo de servicio, esos laboratorios en primera instancia cumplen con una norma ISO que es la 17025 para con la formación de un laboratorio. Y de ahí en adelante, dependiendo de la especialidad, ellos se van certificando en distintos organismos públicos. En este caso, el mismo tiene una cantidad de ámbitos, como por ejemplo la eficiencia acústica, la eficiencia térmica, ¿cierto? Y algunos otros aspectos constructivos donde ellos van autorizando a estos laboratorios. Por tanto, ojo, hoy día en un mercado globalizado donde tenemos muchos proveedores de distintos tipos, donde nos bombardean con información comercial de distintos productos, debemos siempre revisar, además de la conveniencia económica, también debemos revisar el cumplimiento de estos ítems. Ahí está la gracia, ¿cierto?, de conocer este aspecto importante donde nosotros podemos encontrar ciertos nichos para poder encauzar nuestro estudio de licitación y hacer que esto cumpla finalmente el 100% de los requisitos de los criterios de evaluación de la licitación y finalmente la gane. ¿Ya? En el caso de las instituciones públicas, habitualmente es materia de detención de un proyecto, por ejemplo, el tener un material que puede haber sido rentable económicamente para nuestro estudio, pero finalmente que no cumpla con las certificaciones. ¿Ya? Por lo tanto, ojo con eso. Finalmente se habla de que será responsabilidad de la empresa constructora oferente realizar las ubicaciones de materiales pertinentes, ya que las ubicaciones entregadas son referenciales. Dado que esto es una propuesta a suma alzada, solamente con el hecho de este párrafo, nosotros debemos entender de que el análisis lo debemos hacer aun cuando nos entreguen las ubicaciones. ¿Ya? Es responsabilidad de la empresa ubicar. Por tanto, cuando yo presento mi formulario de propuesta de esta licitación, debo estar seguro del análisis que yo he realizado, tanto en precios como en las ubicaciones. Avancemos entonces con este documento, donde ya nos empieza a comentar o nos empieza a hablar de las disposiciones generales, ¿cierto?, de este proyecto. Habla que las especificaciones técnicas establecen condiciones generales en que se realizarán las obras, características técnicas y calidad de los materiales. Es decir, nos da el marco regulatorio mínimo, el alcance, ¿cierto?, el rayado de cancha técnico para aquellos materiales y aquellos procesos que yo voy a ejecutar en este proyecto. Pero después viene una frase muy, muy relevante, muy importante, donde se habla de que no se mencionan aquellos procedimientos constructivos, perdón, ¿cierto?, que obligatoriamente son de dominio profesional y que constituyen normas indispensables de la buena ejecución de las obras. Voy a poner las comillas de la buena ejecución de las obras o lo que llaman, o que ustedes van a escuchar probablemente en la visita de terreno, o van a escuchar a lo mejor en la invitación a licitar, van a escuchar el término de las normas del buen construir. Esas normas del buen construir son aquellas competencias profesionales que nosotros adquirimos como especialistas en un área y que no necesariamente deben estar expresamente indicadas en los documentos de licitación, dado que son partes del desarrollo profesional. Un ejemplo concreto y específico. Las especificaciones técnicas, ¿cierto?, nos indican probablemente el tipo de concreto de hormigón que yo voy a utilizar. Pero, no obstante eso, no indica específicamente de qué forma yo voy a lograr la fabricación de esos hormigón. Por tanto, yo como profesional, como especialista de esta área, puedo entender o puedo analizar, revisar alternativas de fabricación, tanto hormigones, plantas de hormigón, ¿cierto?, premezclado,
como también hormigonar o fabricar el hormigón y el concreto en obra, ¿cierto? Cualquiera de las dos que yo elija, estoy obligado por las normas de buen construir a que cumplan con la misma certificación de calidad que todo el proyecto. Por lo tanto, ojo con la buena ejecución de las obras. Habitualmente, este es un punto que se presta para que las entidades públicas se tomen, ¿cierto?, para exigir ciertas cosas que a lo mejor nosotros no teníamos considerado. Por tanto, bajo esto, nuestra recomendación, nuestro consejo, nuestro tip para el estudio de buen estudio de la licitación es que inmediatamente en el proceso de consultas de esta propuesta, ustedes soliciten definir de manera más concreta o al menos establecer algunos eh, criterios concretos de algunas partidas de a lo que se considerará buena ejecución de las obras o el arte del buen control. De esta manera vamos logrando que la documentación de nuestra propuesta vaya siendo concisa, concreta, por lo tanto se facilite el proceso de evaluación de costo y precio final de nuestra propuesta. ¿Ya? Acto seguido, esta especificación nos obliga al cumplimiento de las leyes, ordenanzas y reglamentos que se relacionen por solo hecho de la construcción de la obra. ¿Ya? En este caso, este tema de la denominado en el mundo de los proyectos como permisología, es un aspecto importante que debemos considerar en el análisis. Por lo tanto, debemos buscar, referenciar, asesorarnos, buscar ayuda para lograr identificar aquellas leyes, ordenanzas y reglamentos que no estén expresamente indicados en las especificaciones técnicas, pero que sí son atingentes al proyecto porque hay responsabilidad, ¿cierto?, de la empresa contratista, en este caso del oferente que está estudiando la licitación, de considerarlo en su oferta. ¿Ya? También nos indica un punto importante, será responsabilidad del contratista cumplir con las normas chilenas de seguridad. En este caso, como lo veíamos en el párrafo anterior, este proyecto nos obliga, nos está pidiendo, nos está solicitando, mandatando que cumplamos específicamente con las normas chilenas que tienen que ver con la seguridad y que específicamente se aplican a esto. Por tanto, las normas en este caso de seguridad pasan a ser de unas normas que nosotros podemos obviar a una norma que no podemos obviar. ¿Y por qué no la podemos obviar? Desde el punto de vista de nuestro objetivo, que es ganar la licitación, es porque hay un costo implícito en ese cumplimiento. Tenemos un costo, muchas empresas lo llaman inversión en seguridad, yo creo firmemente también que es una inversión, pero finalmente para el análisis de la oferta y de ganar esta licitación es un costo que debemos considerar. ¿Ya? Acto seguido, el contratista estará obligado a verificar todas las medidas y cotas en terreno y actualizar los planos del proyecto, así como para obtener las aprobaciones municipales correspondientes para la ejecución de proyectos en bienes nacionales de su público. Vale decir, dos mundos aquí. En esta simple frase, donde el contratista estará obligado a verificar todas las medidas y cotas en terreno, es donde el mandante, en este caso, en la unidad que licita, acogiéndose al sistema de adjudicación a suma alzada, donde indica que es nuestra responsabilidad el correcto estudio, están desechando su propia responsabilidad en relación a que los planos y las cotas, digamos, estén correctas. Por tanto, nuevamente, importante acto administrativo, la visita a terreno. La visita a terreno es obligatoria para nosotros, para quienes queremos ganar propuestas, para quienes queremos acceder al mercado público y mejorar nuestra facturación, no podemos perder la oportunidad de ir a esa visita de terreno. Además, debemos verificar en esa visita de terreno medidas, cotas, ¿cierto? Y actualizar en caso de los planos del proyecto y finalmente consolidar toda esa información en consultas que oficialicen aquellos descubrimientos que hicimos en la visita de terreno. Ahora bien, esas medidas, esas cotas, esas modificaciones son nuestras herramientas, es lo que nosotros rescatamos de la licitación pública. Y quizás alguna de las otras empresas no lo logró captar. Por lo tanto, es una información que debemos reservar hasta el final, debemos guardarla para nosotros, para nuestro uso, porque esto es una competencia. No olviden que las otras empresas están en la misma. También quieren eliminarnos, también quieren buscar la grieta para que nosotros no logremos este ansiado contrato. ¿Ya? Ojo con la visita de terreno.
Finalmente, en el último párrafo nos habla que lo anterior no aplica el cambio del proyecto original, por lo que el proyecto se debe mantener en cuanto a concepto de diseño, dimensión y pavimento. Vale decir, yo voy a cotizar siempre lo que me mandata el proyecto. No puedo por mutuo propio agregar cosas que a mí me parezcan de que no están definidas en las especificaciones técnicas y que finalmente generen una modificación del proyecto original. Un ejemplo concreto. Por mucho que yo crea de que el asfalto sea más barato que el concreto, yo no puedo por mutuo propio ofertar un asfalto más barato, ganarme la licitación, porque después me van a exigir que yo lo haga en concreto, aun cuando yo lo indique. Dado que es una licitación a suma alzada, yo debo cumplir primero con las ideas y el proyecto original. Ojo con eso, ¿ya? Vamos aquí llegando ya a la materia técnica, técnica pura de este documento. Aquí vamos a revisar básicamente los tópicos importantes, porque esto, donde empieza la parte técnica de la especificación técnica, se enlaza comúnmente y estrechamente con el itemizado, que será materia de 8 módulos. El itemizado del proyecto, que habitualmente en proyectos de suma alzada viene dado por el organismo licitador, en este caso por el mandante, tiene estrecha relación cada una de las partidas con estas partidas indicadas en la especificación. Ojo, tip, poner atención. Muchas veces el formato que envía el mandante no necesariamente incluye expresamente todas las partidas de la especificación técnica. Por tanto, como yo ya entendí, ya sé, analicé y ya conozco que por el hecho de ser suma alzada me van a exigir que todo lo que esté en los documentos debe estar valorizado, yo debo buscar aquellas partidas de las especificaciones técnicas que no estén representadas en el itemizado, debo buscar una partida que la represente y yo incorporarla dentro de ese costo. Aun cuando la partida incremente su precio unitario, ¿cierto? Yo debo estar seguro de que en esa partida está todo lo que está en las especificaciones técnicas. Ojo con eso, muchas veces tendemos a valorizar con precios, los llamados precios de mercado. Tendemos a valorizar, ¿cierto? El precio de una partida con el precio comúnmente visto en el mercado habitual de la construcción. Pero debemos considerar esto, debemos considerar que muchas veces, por el hecho de que este itemizado no contempla todas las especificaciones técnicas, yo voy a engrosar algunos ítems con partidas que no necesariamente son de ese itemizado, pero sí probablemente se relacionan. Y eso significa que nuestro precio unitario tal vez no va a ser ya el precio de mercado, sino que más bien va a ser el precio real. Estoy haciendo el precio real de lo que me cuesta esa partida. ¿Ya? Vamos a entrar entonces a revisar un poco lo que habla la parte técnica de las especificaciones técnicas, donde están especificadas cosas súper relevantes como la instalación de faena. ¿Relevantes por qué? Relevantes porque estos son costos que dependen de cada empresa, ¿cierto? Hay costos que dependen de las empresas y hay costos que dependen de los proveedores. Por ejemplo, existen costos que dependen de los proveedores como los materiales, ¿cierto? El saco de cemento, el kilo de fierro. Esos son precios que son de mercado, que sufren variaciones de acuerdo al mercado internacional, a la producción y tal vez también alguna diferencia en cuanto a las capacidades de endeudamiento que yo tenga versus el proveedor. Quizás a mí me dan un descuento, quizás a otro le dan un descuento. Pero finalmente el precio no depende de nosotros. Pero sí hay cosas que dependen de nosotros. Y son esas cosas que dependen de nuestro análisis en el itemizado, las cuales debemos afinar para ser competitivos y que nuestra oferta sea finalmente la ganadora. Y uno de esos temas es la instalación de faena. Nosotros, la instalación de faena depende de nosotros. Va a depender si los contenedores de faena son nuestros, comprados o arrendados. ¿Cierto? Va a depender si los escritorios son nuevos o antiguos, si las sillas las tengo o no las tengo, si el computador es nuevo o no. Ese tipo de análisis detallado de las instalaciones de faena nos hacen que el precio fluctúe finalmente en nuestra oferta. ¿Ya? En este caso, las especificaciones técnicas nos entregan el marco mínimo de instalación de faena que yo necesito para esta obra. No obstante eso,
Yo puedo modificar esta partida de acuerdo a la necesidad nuestra, ¿cierto? Puedo, esta instalación de faena la puedo construir, la puedo arrendar, la puedo subcontratar o puedo arrendar una instalación ya hecha. Por lo tanto, ahí tenemos diferencias en una u otra alternativa que nos van a hacer que nuestro presupuesto sea ganado. ¿Ya? Nos habla también, entrando ya en materia del proyecto, de los despejes necesarios, ¿cierto? Para poder ejecutar el trabajo. Nos pide que debemos limpiar el terreno, nos pide, ¿cierto?, que debemos aplicar un herbicida para impedir el crecimiento de cualquier maleza con posterioridad. Eso es una partida que debemos estar itemizada. Probablemente en el itemizado no va a aparecer la aplicación de herbicida como un ítem declarado. Nosotros vamos a tener que tomar este costo y meterlo en alguna partida, probablemente de instalaciones u obras provisorias u otro que sea aplicable, ¿ya? Eh, Existe aquí también, por ejemplo, una restricción donde habla que se deberá tener en cuenta el buen mantenimiento y cuidado del poste existente. Quiere decir que hay una instalación anexa a este proyecto que está en el área de injerencia de nuestra ejecución y que debemos tener la precaución de cuidarla. Por lo tanto, debemos cumplir, debemos costear esa partida, ¿cierto? De la manera más inteligente y económica para que no crezca nuestro presupuesto innecesariamente y poder cumplirlo porque va a ser una exigencia continua. ¿Ya? Las especificaciones técnicas hablan de la forma, el cierre, la medida de protección de nuestra obra. Aquí también esto depende de nosotros. Los cierres perimetrales deben ser, hay de tantos precios como materialidades existen para hacer un cierre perimetral. Por lo tanto, ¿cuál es el tip aquí? ¿Cuál es la jugada que debemos hacer? Debemos lograr, debemos lograr que las especificaciones técnicas de el mandante sea concreta y nos defina la materialidad. En este caso, por ejemplo, habla de una malla plástica, una malla Rachel. No habla del tipo de postación, no habla de la estructuración, no habla de cosas relevantes que tienen injerencia en el costo. Por tanto, nosotros tenemos un periodo de consultas de los proyectos en los cuales nosotros podemos preguntar este tipo de cosas y hacer, obligar, influenciar a que el organismo mandante finalmente las define. ¿Ya? Nos habla del uso de baños químicos, nos habla del letrero de obra, ¿cierto? Donde finalmente vamos a colocar la identificación de la obra. Ojo, el letrero de obra es una buena forma de publicidad. Queremos publicidad en nuestro negocio. No es lo mismo que nosotros tengamos una publicidad en cualquier parte a que la tengamos al lado del logo de un organismo público. ¿Cierto? Donde se entiende que hubo todo un proceso de análisis, un proceso de revisión, donde yo cumplí, ¿cierto?, con el 100% de los criterios de evaluación de mi propuesta, de mi licitación pública, donde un organismo público confió en mí, me adjudicó porque soy una empresa solvente, soy una empresa seria y mi nombre aparece ahí, en este letrero. Así que ahí tenemos un punto donde debemos poner atención también, ¿ya? Finalmente, ya entrando ya en 100% materia técnica, hablamos de los trazados y niveles, ¿cierto? Hablamos de las demoliciones, hablamos de los retiros de escombros, que se llaman las obras preliminares, ¿cierto? O las obras de partida del proyecto. ¿Qué cuidado tenemos que tener aquí? Aquí la visita a terreno cobra vida nuevamente. Debemos revisar, contrastar esta información que nos están entregando con lo que vemos en terreno. Nos vamos a dar cuenta que vamos a ver cosas que no hay. ¿Qué pasa debajo de la tierra? ¿Cómo están las fundaciones? Si hay que demoler algo, ¿qué pasa con las fundaciones? ¿Las debo sacar? ¿No las debo sacar? ¿Qué pasa con el vecino? ¿Qué pasa con la estabilidad de los cerros existentes? Etcétera, etcétera. Un montón de puntos que no necesariamente van a estar en las especificaciones técnicas que yo voy a descubrir en este proceso de la visita a terreno. ¿Ya? Luego ya hablamos de los pavimentos, ¿cierto? Hablamos de el material a utilizar, el estabilizado, los morteros, ¿cierto? Aquí tenemos una muy buena descripción de la baldosa, esta baldosa y no otra, digamos, ¿ya? Esta baldosa con foto con nombre, que es la que debemos instalar. Aquí, especificaciones técnicas, detalle importante, una pequeña trampilla. Existe una trampa de los arquitectos en este tipo de especificaciones técnicas, trampa en el buen sentido. Cuando un arquitecto quiere que en su proyecto se use un material o un producto específico, siempre lo van a detallar a secas.
A diferencia de este material, por ejemplo, donde podemos ver que él está especificando una baldosa de 40 por 40 a granallada, gris, chocolate, arroz, marca Budnik, pero también agrega una frase que es o de calidad o tipo similar o superior. Y es ahí donde está la oportunidad nuestra de ir al mercado, buscar un producto de similar o de superior calidad, pero de un valor quizás más bajo que el original. Esa es una ganancia para nosotros, para que nuestra oferta sea competitiva y logremos nuestro objetivo de ganar esta propuesta. ¿Ya? Ojo con la frase de calidad similar o superior. ¿Ya? Ahí podemos hacer la diferencia en nuestro presupuesto. Nuevamente avanzamos, ¿cierto? En nuestras especificaciones técnicas, donde están detalladas cada una de las partidas, ¿cierto? Hay esquemas referenciales. Ojo con los esquemas referenciales. Aquí entramos en un tema importante que se los voy a comentar, que está habitualmente definido en las especificaciones técnicas y si no están definidos en la base administrativa, que se llama la prelación. Existe una prelación técnica en los documentos, donde el arquitecto define que finalmente uno u otro documento prevalece sobre el otro cuando hay discrepancias técnicas. Por ejemplo, este mismo detalle de instalación de solería que tenemos en la especificación técnica. Quizás este mismo detalle también lo encontremos en los planos, pero quizás en los planos haya una diferencia. Quizás en los planos hay una diferencia de cantidad de hormigón de respaldo de esta solerilla. Quizás el tipo de solerilla no sea la misma. Por tanto, la pregunta inmediata es ¿con cuál nos quedamos? ¿Con los planos o la ET? Inmediatamente nosotros vamos a buscar a la base administrativa si existe la prelación técnica que resuelva esta controversia. En esa prelación técnica probablemente nos diga las especificaciones técnicas prevalecen sobre los planos. Por tanto, las discrepancias en las cuales tengamos entre la ET y los planos finalmente van a ser resueltas por la ET. ¿Ya? No obstante, si eso no está en la base administrativa, utilicemos la herramienta de las consultas y la colocamos. ¿Cuál es el documento que prevalece? De esa manera, seguimos acotando las incertezas de nuestro proyecto y nuestro presupuesto va mejorando, nuestro formato de presupuesto va mejorando, nuestro itemizado va mejorando, por lo tanto, nuestra oferta económica en la licitación va a ser ganadora. ¿Ya? Avanzamos en estas especificaciones técnicas, donde entramos ya en temas de paisajismo, ¿cierto? Donde nos piden ciertos tipos de arena, nos piden césped, donde nos hablan de plantación de especies, de plantas. Me voy a parar en la instalación de césped, ¿cierto? Aquí nos habla específicamente de césped en palmeras, ¿ya? Ustedes saben que el césped puede venir en palmetas, puede venir en rollo también. Ojo, preguntemos siempre, utilicemos la herramienta de las consultas a la propuesta. ¿Existe la posibilidad de que sea en rollo? Puede que nos respondan solo un sí, pero ese solo sí puede hacer la diferencia en nuestro presupuesto, dado que nos da una alternativa más para ir a cotizar. ¿Ya? Avanzamos entonces en el mobiliario, ¿cierto? El mobiliario urbano, asientos de hormigón que son habitualmente prefabricados. Esto es un proveedor o dos proveedores, tres proveedores. Debemos buscar los proveedores en distintos lugares para ir teniendo los mejores precios. Siempre considerar los precios puestos en obra, ¿cierto? Hay muchos proveedores que son de afuera. Perfecto. Y es así como ya vamos llegando a los últimos ítems de este presupuesto, donde está especificado básicamente el proyecto, la iluminación, ¿cierto? El tipo de foco e imágenes referenciales. Cuando en las especificaciones técnicas aparece en la palabra referencial, quiere decir, como lo dice su palabra, como dice la palabra, que es una referencia, es un marco técnico del cual yo me puedo salir. Cuando en una imagen, en una especificación técnica, en una parte del itemizado, no nos aparece la frase de referencial, la palabra referencial. Yo debo dudar, yo como evaluador de proyecto, como el análisis de esta propuesta, como la persona que hace el análisis de esta propuesta, yo siempre debo dudar y debo consultar. De ahí yo voy a consultar, periodo consulta y respuesta. Efectivamente, si la imagen que aparece en tal punto, en tal, es absoluta o referencial.
De tal manera de que si es referencial, se me abre el mercado a buscar alternativas. Si es absoluta, yo sé que ese es el proveedor. Ese es el que debo buscar. Por lo tanto, yo sé que ahí probablemente no pueda obtener una ventaja en el análisis de la propuesta, dado que todos van a cotizar el mismo producto. ¿Ya? Por tanto, es importante en este análisis que yo vaya captando este tipo de detalles y los vaya transformando en estos datos, los vaya transformando en información relevante para el estudio. ¿Ya? Perfecto. Tenemos algunos ítems finales, ¿cierto? Los cierres perimetrales que nos van a, que nos van a dar algunas luces de también de los costos del proyecto. ¿Ya? Último punto habitual de las bases técnicas o especificaciones técnicas del proyecto es la limpieza general, ¿cierto? Donde debo considerar y costear lo que significa ya entregar este proyecto terminado, listo para ocupar. ¿Ya? Bueno, en esta revisión hemos hecho varios análisis, varios tips, hemos entregado varias puntos de atención, varios puntos de atención de lo que podemos obtener de este documento de las bases técnicas o especificaciones técnicas del proyecto. Recordar siempre que este documento conforma la base técnica del análisis de costo de nuestra licitación, está relacionado íntimamente con el itemizado, muy relacionado, cobra vida en la visita de terreno y en el acto administrativo de las consultas. ¿Ya? Eso es todo por ahora. Les deseo suerte. Nos vemos en el siguiente módulo.